7 de noviembre de 1989, el vuelo MH192 de Malaysian Airlines despegó del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur. El vuelo se dirigía a Katmandú con 167 pasajeros y 11 miembros de la tripulación a bordo. El capitán era Rachib Chandra, de 47 años, un piloto altamente experimentado con más de 15,000 horas de vuelo, incluyendo más de 2,000 horas en la región del Himalaya. El primer oficial era Le Wei, de 36 años, un talentoso aviador que había hecho la transición a la aviación civil después de 8 años en la Fuerza Aérea de Malasia. Ese día, una de las tormentas más poderosas de la década azotaba el Himalaya. Los meteorólogos registraron ráfagas de viento de hasta 120 km por hora y una fuerte caída en la presión atmosférica. A una altitud de 7,000 metros, la temperatura era de brutales 58 grados C. A pesar del clima extremo, se autorizó el despegue del MH192, ya que los pronósticos predecían mejores condiciones para cuando alcanzara la zona del Himalaya. El último contacto por radio ocurrió a las 6:43 de la tarde hora local. El capitán Chandra informó que estaban entrando en una zona de turbulencia y solicitó permiso para cambiar de altitud. Control, este es el vuelo MH192. Estamos entrando en una fuerte turbulencia. Solicitamos descenso a 7600. La transmisión se cortó a mitad de la frase. La aeronave desapareció del radar, como si se hubiera desvanecido en el aire entre los picos montañosos. Se inició una operación de búsqueda de inmediato, pero fue severamente obstaculizada por el clima brutal. 8 helicópteros y 12 equipos terrestres peinaron el área presunta del accidente durante 3 semanas, pero no se encontró rastro alguno. En una de las regiones más inaccesibles del Himalaya, con picos de más de 7,000 metros de altura, la aeronave aparentemente se había desvanecido sin dejar rastro. Un mes después, las autoridades nepalesas cancelaron oficialmente la búsqueda, declarando fallecidos a todos los pasajeros y tripulación. Entre los 167 pasajeros había turistas de 14 países, un grupo de monjes budistas en su peregrinación anual y el famoso alpinista del Himalaya Johan Steiner con un equipo de 5 personas. Para las familias de los desaparecidos, marcó el comienzo de años agonizantes de incertidumbre y esperanza menguante. Durante 34 años, el destino del vuelo MH192 permaneció como un misterio, hasta junio de 2023, cuando una expedición internacional de montañismo liderada por Alex Mackenzie intentó escalar la cara oriental del monte Kanchenjunga, el tercer pico más alto del mundo. El equipo incluía a 5 miembros. Alex Mackenzie, un escocés de 46 años con 2 décadas de experiencia en escaladas en el Himalaya. Anna Sokolova, una escaladora kazaja de 38 años que había coronado todos los 8000. James Ope, un médico y montañista australiano. Mino Pak, un fotógrafo surcoreano y especialista en altitudes elevadas. Chiring Sherpa, un guía de montaña nepalí de tercera generación. La expedición tenía como objetivo abrir una nueva ruta en la cara oriental de la montaña, considerada casi infranqueable debido a sus paredes de hielo verticales y frecuentes avalanchas. Todos los 6 intentos anteriores de conquistar esta sección habían fracasado, y 4 escaladores habían muerto en el intento. Los lugareños llamaban al área Korlo Lamo, la rueda de la diosa de la muerte en el dialecto tibetano. Según la leyenda, la diosa de la montaña custodiaba un portal al más allá aquí, por donde pasaban las almas de los muertos. A 5,800 metros, los escaladores comenzaron a encontrar fenómenos inexplicables. Las brújulas electrónicas daban lecturas erráticas y las señales de GPS se perdían aleatoriamente a pesar de los cielos despejados. El equipo lo atribuyó al alto contenido metálico en las rocas, tal vez hierro u otros materiales magnéticos. Al amanecer del tercer día, mientras acampaban en una estrecha cornisa 6,200 metros, Anna notó un comportamiento extraño en las aves. Una enorme bandada de buitres del Himalaya, raros en esta área, estaba circulando en corrientes térmicas sobre una pendiente empinada a unos 500 metros de distancia. Entre ellos había 2 enormes águilas del Himalaya, con envergaduras de hasta 3 metros. Su presencia a tal altitud era inusual, pero aún más extraño era su patrón de vuelo. Circulaban repetidamente sobre el mismo punto, como si intentaran llamar la atención. Al ver las aves, Chiring Sherpa palideció y se negó a continuar con la ruta planificada. Inicialmente evasivo, finalmente compartió una leyenda local. Su abuelo le había contado sobre los Ramtruma, espíritus guardianes de la montaña que toman la forma de aves gigantes y custodian lugares donde los mundos de los vivos y los muertos se intersectan.
Cuando los Ramtruma circulan sobre un punto, significa que están protegiendo almas atrapadas. Escépticos pero curiosos, Mackenzie notó que tal comportamiento a menudo ocurre cuando las aves rapaces detectan una presa grande o carroña. El equipo decidió desviarse de su ruta para investigar. En el peor de los casos, perderían un par de horas. El nuevo camino los llevó a una pendiente empinada y helada que terminaba en una caída abrupta. Al acercarse al punto sobre el cual las aves circulaban, el comportamiento de las águilas se intensificó. Se lanzaban a nivel de la cabeza y luego volaban hacia arriba, como si guiaran a los escaladores. De repente, una águila se lanzó en picado hacia la nieve a solo 30 metros del grupo. Cuando los escaladores se acercaron, el ave voló, dejando atrás una profunda depresión en la nieve. Minopak usó su piolet para cavar. A aproximadamente 1 metro de profundidad, golpeó algo sólido. El sonido era metálico. 15 minutos después, apareció un fragmento de fuselaje blanco con una franja azul-roja, la librea característica de Melaschen Airlines. Los escaladores no podían creer lo que veían. A más de 6,000 metros, en un lugar considerado inaccesible incluso para escaladores de élite, yacían los restos de un avión de pasajeros. Su primer pensamiento fue llamar a rescate, pero las comunicaciones por satélite fallaron. Todos los dispositivos mostraban batería completa, pero sin señal. Decidieron ampliar la excavación para evaluar el tamaño del hallazgo. Durante las siguientes 4 horas, el grupo despejó la nieve alrededor de los restos. Al anochecer, habían descubierto una sección del fuselaje con 4 ventanas y la marca MH-192. Era el vuelo malasio desaparecido hacía 34 años. Ahora estaba claro porque nunca se encontró. Se había estrellado en un lugar considerado inalcanzable. Ningún helicóptero podía mantenerse en el aire a tal altitud debido al aire enrarecido, y los equipos terrestres nunca habían explorado esta área, ya que no conducía a ningún pico conocido. A la mañana siguiente, después de una noche tensa junto a los restos, los escaladores reanudaron la excavación. Al mediodía, descubrieron una abertura en el fuselaje lo suficientemente amplia para que una persona pudiera arrastrarse. Alex Mackenzie y Anna Sokolova, los escaladores más experimentados, decidieron entrar en la aeronave, mientras los demás continuaban despejando la nieve afuera. Dentro del avión, el tiempo parecía haberse detenido. Las máscaras de oxígeno colgaban del techo. En las mesitas había tazas medio cubiertas. En el pasillo, yacía una revista Time abierta con una foto del muro de Berlín en la portada, tomada unos días antes de su caída. Los alpinistas se movían con mucha cautela, temiendo alterar el frágil equilibrio de los restos. En la primera fila de la cabina de pasajeros encontraron una bolsa con equipo de escalada. Dentro había un piolet con las iniciales JS, perteneciente a Johann Steiner, un famoso alpinista, que iba a bordo. Cerca yacían su pasaporte y una libreta de cuero sorprendentemente bien conservada. Cuando Mackenzie abrió la libreta, sintió un escalofrío por la espalda. Era un diario que Steiner escribió después del accidente. La última entrada estaba fechada el 16 de diciembre de 1989, más de un mes después de la desaparición del avión. El diario de Johann Steiner revelaba una historia aterradora de supervivencia. De las 178 personas a bordo, solo 47 sobrevivieron la primera noche. La mayoría murió en el impacto, cuando el avión chocó contra una ladera durante una tormenta de nieve. El capitán Chandra estaba entre los supervivientes y asumió el mando. Organizó un refugio temporal con los restos del fuselaje. Repartió las provisiones encontradas y estableció una estricta ración de agua. Steiner escribió que el avión se estrelló contra la montaña debido a una extraña anomalía magnética. Todos los instrumentos fallaron al mismo tiempo. Los pilotos volaban a ciegas. Minutos antes del impacto, el capitán vio un resplandor extraño en la ladera, como si la montaña brillara desde dentro. Intentó desviarse, pero ya era demasiado tarde. Las siguientes entradas contaban la lucha por sobrevivir. En condiciones extremas, la temperatura bajaba a 45 grados T por la noche. Al quinto día, los supervivientes notaron un comportamiento extraño en las aves. Enormes águilas comenzaron a sobrevolar el lugar del accidente. El séptimo día ocurrió algo increíble. Una de las águilas arrojó una cabra montés al refugio. El animal estaba muerto, pero aún caliente. Al principio, pensaron que era una casualidad, pero al día siguiente, el ave regresó con otro cuerpo. Parecía que
Las águilas alimentaban intencionalmente a los humanos. El capitán Chandra dijo que en 20 años volando sobre el Himalaya, nunca había oído hablar de algo así. Las águilas siguieron trayendo comida durante 2 semanas más. Eso los salvó de una muerte segura por inanición. A finales de noviembre, sin embargo, las condiciones empeoraron drásticamente. Una fuerte nevada cubrió por completo los restos del avión, convirtiéndolos en una tumba helada. Las reservas de oxígeno se agotaban y muchos sufrían de mal de altura severo. La entrada del 4 de diciembre decía que ese día murieron 3 más. Solo quedaban 18 personas. El capitán Chandra dijo que había que bajar o todos morirían. Propuso cavar un túnel en la nieve y salir. Las águilas aún sobrevolaban el avión cada día. A veces Steiner sentía que intentaban comunicar algo. La última entrada del diario era corta y perturbadora. Hemos cavado un túnel. Hemos salido. El capitán dice que debemos bajar por la ladera sureste. Las águilas se han ido por alguna razón. Anoche vi de nuevo ese resplandor extraño. En las rocas. Parece latir, como un corazón vivo. Los monjes locales en nuestro grupo dicen que es la luz del tránsito, un portal a otra dimensión. No sé si creerles, pero no tengo otra explicación. Si alguien encuentra este diario, que sepa. Luchamos hasta el final y no nos rendimos. Los alpinistas quedaron impactados. Significaba que algunos pasajeros sobrevivieron y trataron de descender. ¿Pero qué fue de ellos? ¿Por qué nunca fueron encontrados? ¿Y qué papel jugaron las águilas en todo esto? Al continuar explorando el avión, encontraron otro cuaderno en la cabina. El cuaderno de bitácora del piloto. El capitán Chandra siguió escribiendo hasta el final, anotando todas las anomalías. El 28 de noviembre escribió que la brújula seguía enloquecida. La aguja giraba sin parar, a veces en sentido antihorario. Todos los instrumentos electrónicos conectados al generador de emergencia daban lecturas sin sentido. El altímetro mostraba 2000 metros, aunque claramente estaban por encima de los 6000. El termómetro oscilaba entre más 35 y 60 sin lógica. Por la noche, el operador de radio intentó activar el transmisor de emergencia y juró escuchar voces en un idioma desconocido. Ese lugar parecía distorsionar la realidad. En uno de los últimos mensajes, el capitán describía un fenómeno extraño que presenció junto a los monjes supervivientes. La noche anterior, el resplandor volvió a aparecer en la ladera. Los monjes realizaron un ritual, recitando mantras. Dijeron que era un portal entre mundos y que quienes lo cruzaran recibirían una nueva vida en otra dimensión. Hombre de ciencia, el capitán no creía en esas cosas. Pero tras todo lo vivido, estaba dispuesto a considerar cualquier opción. Si no podían bajar, tal vez valía la pena arriesgarse y descubrir qué había tras esa luz. Esa misma tarde, los alpinistas hallaron en la cola del avión algo aún más sorprendente: la salida de emergencia. Había sido abierta desde dentro, y en el suelo había decenas de plumas de ave. Algunas pertenecían a águilas del Himalaya. Lo confirmó Minopak, aficionado a la ornitología. Las plumas estaban dispuestas en un patrón extraño, similar a una espiral. En el centro, yacía un pequeño objeto metálico, un antiguo amuleto tibetano con la imagen de una criatura alada. Más tarde, Chirin explicó que era el símbolo del Ramtrulma, espíritus protectores que adoptan la forma de aves gigantes. Al continuar limpiando la nieve, los alpinistas encontraron huellas que bajaban desde el avión por la ladera, los restos del túnel descrito por Steiner. El túnel conducía a un precipicio y terminaba bruscamente. Más allá había una pared de hielo vertical de más de 500 metros. Bajar sin equipo era imposible. Era imposible saber qué pasó con los supervivientes. Si tomaron ese camino, debieron morir al caer. Pero entonces, sus cuerpos debieron estar al pie del acantilado. Y no había rastro alguno. Por la noche, cuando el equipo volvió al avión, para pasar la noche dentro del fuselaje protegido del viento, ocurrió algo inexplicable. El teléfono satelital de James Hope, que no había funcionado en todo el día, de pronto cobró vida y empezó a emitir sonidos extraños. No era señal común, sino algo parecido a una secuencia de pitidos largos y cortos, como código Morse. Hope anotó la secuencia, y al volver al campamento base, uno de los asistentes, un exoperador de radio, la descifró. El mensaje decía: estamos vivos, pero no aquí.
Por la noche, los alpinistas observaron el mismo resplandor del que hablaban el capitán Chandra y Johann Steiner. A las 12:25, apareció sobre una roca a unos 300 metros del avión. Un resplandor azulado y pulsante, similar a la aurora boreal, pero concentrado en un solo punto. La luz giraba en espiral, hacia el centro. Lo más extraño fue que, cuando le apuntaron con linternas, los haces de luz se curvaban, como si el espacio alrededor de ese punto estuviera deformado. A la mañana del último día, mientras los alpinistas se preparaban para abandonar el lugar del accidente y notificar a las autoridades, vieron por última vez a las águilas. Las aves los rodearon, formando un anillo viviente en el aire. Una de ellas llevaba un objeto entre sus garras. El águila descendió en picada y arrojó el objeto a los pies de Alex Mackenzie. Era una cartera de cuero gastada. Dentro había una identificación del capitán Rajiv Chandra y una foto de su familia. Al reverso, una nota escrita de su puño y letra decía: «Pasamos a través de la luz. Nueva vida. No nos busquen. Aquí». La fecha era 17 de diciembre de 1989, un día después de la última entrada del diario de Steiner. 3 días después, los alpinistas descendieron al campamento base y contactaron a las autoridades de Nepal. Durante el mes siguiente, se organizó una expedición masiva al lugar del accidente con rescatistas, investigadores y representantes de Melashen Airlines. Confirmaron todos los hallazgos del equipo de Mackenzie, pero no lograron avanzar en el misterio de los supervivientes desaparecidos. Las anomalías continuaron durante la expedición oficial. Todos los dispositivos electrónicos fallaban. Cerca del avión, las brújulas mostraban direcciones aleatorias. Los GPS marcaban ubicaciones, con varios kilómetros de error. Meteorólogos registraron niveles inusualmente altos de radiación electromagnética alrededor del sitio, sin poder explicar su origen. Geólogos descubrieron que la roca bajo el avión contenía una concentración anormalmente alta de metales raros, incluyendo gadolinio y neodimio, conocidos por sus potentes propiedades magnéticas. Sin embargo, estas anomalías no explicaban el resplandor observado ni el extraño comportamiento de las águilas. El análisis de la caja negra reveló que, justo antes del accidente, el avión entró en una zona de intensa anomalía electromagnética. Todos los sistemas fallaron al mismo tiempo, y la comunicación se perdió. Las últimas palabras del capitán, registradas por la grabadora de vuelo, fueron: «¿Qué es esa luz? Está justo frente a nosotros. Tiren del mando. Ahora vamos a...». La grabación se interrumpe. Los habitantes del cercano pueblo de Khumbu contaron a los investigadores que, según su folclore, la montaña Kanchenjunga siempre ha sido considerada sagrada y peligrosa. Según las leyendas, en su ladera oriental hay una puerta entre mundos, custodiada por espíritus guardianes en forma de aves gigantes. Aquellos que encuentren la puerta en el momento en que se abre pueden cruzar a otra dimensión, sin sufrimiento ni muerte. Más sorprendente aún, los ancianos del pueblo aseguraron que aproximadamente un mes después de la desaparición del avión, aparecieron personas extrañas en los pueblos cercanos, no del todo locales, pero tampoco completamente forasteros. Hablaban nepalí con un acento fuerte. Tenían apariencia inusual y conocimientos extraños. Vivieron en las aldeas unas semanas, y luego desaparecieron, diciendo que se iban en un largo viaje hacia el este. El análisis de ADN de las plumas encontradas en el avión arrojó resultados asombrosos. Aunque la mayoría pertenecían a águilas del Himalaya, algunas contenían marcadores genéticos que no coincidían con ninguna especie de ave conocida. Los científicos sugirieron que podría tratarse de una población desconocida de aves rapaces, adaptadas a altitudes extremas. El hallazgo más asombroso se encontró entre las pertenencias del capitán Chandra. En el bolsillo de su chaqueta había una hoja de papel doblada cuidadosamente, con un dibujo detallado de un portal en espiral, y fórmulas matemáticas describiendo sus propiedades. Los físicos que lo analizaron quedaron impresionados. Las ecuaciones describían un modelo teórico de un túnel espaciotemporal o agujero de gusano. Según la física cuántica moderna, tales conceptos comenzaron a desarrollarse científicamente recién en los años 2010, 20 años después del accidente. El misterio del vuelo MH192 permanece sin resolver. La investigación oficial concluyó que el accidente fue causado por una combinación de condiciones meteorológicas extremas,
y fallo de los instrumentos de navegación debido a una anomalía geomagnética natural. El destino de los supervivientes que abandonaron el avión el 16 de diciembre de 1989 sigue siendo desconocido. No se hallaron cuerpos ni en las laderas de la montaña ni en el acantilado, al que conducía un túnel excavado en la nieve. Alex Mackenzie y su equipo alcanzaron fama internacional por su descubrimiento. Continúan investigando el misterio del vuelo MH192, recolectando testimonios y explorando archivos. Mackenzie visitó a las familias de varios pasajeros, incluida la viuda del capitán Chandra. Ella relató que, una semana antes de su último vuelo, su esposo le contó sobre un sueño extraño. Soñó que volaba a través de un túnel de luz brillante, acompañado por enormes aves con ojos humanos. Al final del túnel vio otro mundo, hermoso y pacífico. Al despertar, dijo, «Si me pasa algo, recuerda, no moriré, solo iré a otro lugar». Un año después del hallazgo del lugar del accidente, Menlo Park publicó un libro de fotografías titulado Alas sobre el abismo, dedicado a la expedición. En una de las imágenes tomadas el último día junto al avión, apareció algo inexplicable. Sobre el fondo del cielo azul, una enorme águila volaba sobre los restos. Pero al ampliar la imagen, se podía ver que su sombra en la nieve tenía forma humana. Los científicos continúan investigando la anomalía magnética. En el área del accidente, cada año, las águilas regresan al avión estrellado, como si lo protegieran de intrusos. Los habitantes locales ahora llaman a la ladera oriental de Kanchenjunga, no la rueda de la diosa de la muerte, sino el camino de las aves, y afirman que, en días despejados, desde la cima se puede ver un extraño parpadeo, como si allí se abriera una puerta entre mundos. En los pueblos al pie de Kanchenjunga se cuentan historias de viajeros misteriosos que, cada pocos años, aparecen como salidos de la nada. No hablan de su pasado, pero pueden predecir el clima con asombrosa precisión y poseen conocimientos inusuales sobre las montañas. A menudo llevan amuletos extraños, espirales metálicas parecidas a la que los alpinistas encontraron en el avión. Recientemente, Alex Mackenzie recibió un paquete sin remitente. Dentro, había un pequeño colgante de plata en forma de águila con las alas extendidas. En el reverso, estaba grabada una sola frase: «El camino está abierto para quien cree. Búscanos al amanecer». La viuda del capitán Chandra asegura que, varias veces a lo largo de los años, ha visto a su esposo en sueños. Él siempre dice lo mismo: «Estoy vivo, pero no aquí. El lugar donde estamos ahora es hermoso. No llores por mí». El misterio del vuelo MH192 sigue fascinando a científicos e investigadores. ¿Qué fue aquello? Un fenómeno natural raro, una manifestación de la física cuántica, o realmente una anomalía magnética de poder inimaginable. Tal vez nunca sepamos la verdad. ¿Cómo?, dijo un monje local, algunos misterios de las montañas no existen para ser resueltos, sino para recordarnos los límites de la comprensión humana.